Cultivo de cacao. El cacao es una especie originaria del bosque húmedo tropical de la región amazónica, del noroeste de América del Sur. De allí se distribuyó a las demás regiones. Theobroma cacao es el nombre científico que recibe el árbol de cacao, planta de hoja perenne de la familia Malvaceae. Theobroma significa en griego alimento de los dioses. La palabra cacao en maya yucateco que significa amargo. El árbol es de tamaño mediano de 5 a 8 metros, pero cuando crece libremente bajo la sombra intensa puede alcanzar hasta 30 metros. Su corona es densa. La corona son las ramas de las hojas y las estructuras reproductivas que se extienden desde el tronco principal. Tiene un tronco recto que se desarrolla en formas muy variadas según las condiciones ambientales. Esta planta llega a formar su primera horqueta a los 1.5 metros con un manejo agronómico adecuado. La horqueta es parte de un árbol donde se junta un tronco y una rama gruesa formando un ángulo agudo. Los ángulos agudos son menos de 90 grados. Con radiación solar directa puede formar su horqueta entre 50 a 60 centímetros y bajo condiciones de sombra excesiva llega a formarse a los 3 a 4 metros. Las hojas de la planta son de forma alargada, medianas y de color verde. Las hojas tiernas son de diferentes colores, que van del café claro, verde pálido, morado a rojizo, según la variedad o clon. La hoja está unida a la rama por un tallito conocido como peciolo o pisonte, donde se encuentra un abultamiento llamado yema que origina ramas que se usan para realizar injertos. Las yemas es un órgano complejo de las plantas que forma habitualmente en la axila de las hojas, formando por un meristema apical, que son las células con capacidad de división. El injerto es un método de propagación en el que una porción de tejido procedente de una planta, que viene a ser el injerto, con otra ya asentada, que viene a ser el patrón, con el fin que ambos que crezcan como si de un solo organismo se tratara. Los frutos tienen diferentes tamaños, colores y formas según las variedades. Tiene de 30 centímetros de largo y 10 centímetros de ancho y contiene de 20 a 40 semillas o granos. La pulpa puede ser blanca, rosada o café, olorosa y con sabor variado entre ácido y dulce. Las semillas son de forma redonda o planas, de color blanco, café o morado. Están ubicados en 5 hileras dentro del fruto. La planta de cacao tiene una raíz principal que puede crecer más de 1,5 metros de profundidad, que sirve para sostener la planta y que contiene un geotropismo positivo. El geotropismo es un tipo de tropismo en el que el crecimiento se ve afectado por la acción de la gravedad. Y cuando es un geotropismo positivo, crece hacia el suelo, orientado a la gravedad, y mucho más cercano a la superficie del suelo y tratando de ayudar a sostener a la planta erguida están las raíces de anclaje. En los tipos de raíces en el cultivo de cacao está la zona de alimentación. Es la más superficial y alcanza una profundidad de 15 centímetros. En los primeros 5 centímetros superficiales crece el 90% de las raíces absorbentes, donde está la raíz primaria, secundaria y terciaria. 2. En la zona de anclaje, las plantas de 3 metros de altura pueden tener unas raíces de anclaje de hasta 70 centímetros. En la zona de profundidad efectiva, tiene una profundidad mínima de 70 centímetros en altura de cacaos de 3 metros.